Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este programa, a este espacio que he llamado Abriendo los Ojos Espirituales, donde voy a estar resolviendo preguntas a través de las Escrituras, dudas incógnitas que tienen personas que están empezando o están buscando iniciarse en el camino de Dios, o aquellas personas que ya están en el camino de Dios pero aún tienen algunas dudas con respecto a todo el tema que tiene que ver con tomar esta vida en santidad, esta vida en parámetros espirituales enfocados en las Sagradas Escrituras y en obediencia total a nuestro Dios. Hoy voy a resolver una pregunta que me han hecho, me parece muy importante y quiero hoy mostrar a la luz también de la lógica del hombre que Dios es espíritu, Dios es fe, pero Dios también es real ante los ojos y ante los sentidos del ser humano. Es igual de visible y existe igual que cualquiera de ustedes, así como yo. Es tal cual y obviamente en supremacía, mucho más poderoso. La pregunta es, ¿cómo puedo saber que la Biblia realmente es un libro escrito por Dios y no por hombres? Un libro inspirado por Dios y no por hombres. ¿Cómo obedecer a este libro que ha sido traducido y que ha sido escrito a través de muchos años, sabiendo o creyendo que realmente aquí está la verdad del Dios vivo, del Dios verdadero? Para resolver esta pregunta voy a tocar 4 aspectos de la lógica, porque la pregunta va enfocada a que sea resuelta no con la fe, porque nosotros los que vivimos por fe, yo podría decirle simple y llanamente porque yo lo creo. Es un libro escrito por Dios, lo creo así, lo siento así. Pero la persona no me la pregunta para que yo se la responda en fe, aunque esa es la respuesta más acertada. Sé que ella quiere que yo le responda con la lógica del mundo, con la lógica del hombre, y lo voy a hacer de esa forma. Voy a tomar 4 elementos en los cuales se demostrará que la Biblia es un libro escrito e inspirado por Dios y no por el hombre. La primera parte que voy a tomar para demostrar esto es el sentido de todo el conocimiento que la Biblia contiene, que con los años los científicos y todas las ciencias del hombre han ido descubriendo. Pues no voy a tocar todos los temas porque no terminaríamos hoy. Voy a tocar unos tres puntos para que ustedes se den cuenta que realmente la Biblia ha ofrecido siempre conocimiento anterior a que el hombre lo haya descubierto a través de la luz de la ciencia. Voy a tomar, como le digo, 3 apartes. Tomaré en Isaías 40:22, donde habla claramente la palabra de Dios del círculo de la tierra, donde nos muestra la palabra de Dios escrita, estos escritos de hace más de 3000 años, está hablando del círculo de la tierra, de la redondez de la tierra, mostrándonos que ya Dios había inspirado a estos profetas, a estas personas que escribían, les había inspirado y les había mostrado que la tierra era redonda. Algo que no sucedió sino cuando se descubrió América, ¿no? Cristóbal Colón descubrió América, de ahí empezó a llevarse toda esta teoría de que la tierra era redonda. Luego podemos mirar también en Colosenses 1:15, y esta es una parte que sé que les va a tocar muchísimo, porque hay algo aquí que es asombroso. En Colosenses 1, del 15 al 17, la palabra de Dios habla de las cosas de la creación de Dios, y comenta que Dios creó en la tierra cosas visibles y cosas invisibles. Esto es asombroso. ¿Cómo
en un tiempo tan remoto donde no existían muchísimos elementos y la ciencia era, digamos, muy poca a nivel experimental, a nivel netamente científico, químico, por decirlo de esta forma. ¿Cómo sabían ellos que existían cosas invisibles que Dios había creado? Esto nos lleva a concluir de que Dios les había manifestado de que dentro de su creación existían muchas cosas. La palabra habla de la creación de los cielos, de la tierra, de las cosas visibles, de las cosas invisibles y de un mundo espiritual. Es decir, aquí nos podemos dar cuenta que ellos manejaban la creencia certera de que en la creación habían cosas invisibles. Luego, en los últimos tiempos, nos dimos cuenta de que realmente existen muchas cosas creadas invisibles. Por ejemplo, la fuerza de gravedad que sostiene prácticamente todo el universo es una fuerza invisible. Es algo que ya rige todo el componente de la creación. Nos damos cuenta todo lo que es la capa de ozono, todo lo que son las capas que contienen los gases que nos permiten vivir, que nos permiten tener oxígeno, son capas invisibles. Es decir, ellos ya manejaban con certeza la idea de que existían cosas de la creación invisibles para el hombre, pero que realmente existen hoy día ya comprobadas por el hombre. Podemos ver también en el campo marítimo, en Job 38:16, podemos apreciar que se está hablando de fuentes que contiene el mar. Hasta hace muy pocos años se creía que los mares solamente se alimentaban de fuentes de agua, de ríos, de lagos, digamos que de afluentes que se pueden apreciar a simple vista. Pero ya en Job se hablaba de las fuentes que contiene el mar en sus profundidades, algo que se descubrió hace pocos años. Así podría pasar toda la noche narrándole versículos bíblicos que se han ido comprobando por la ciencia. Entonces, el primer principio que tomo para demostrar esto es la parte científica, la parte del conocimiento que fue adelantando la Biblia a través de sus versículos. Voy a tomar otro parámetro y es el carácter histórico. A través de la historia bíblica, fundamentándonos desde el Antiguo Testamento, hay muchas cosas de las cuales están escritas en la Biblia perfectamente narradas y comprobadas por la historia. Por ejemplo, en el año 106 después de Cristo, la historia romana cuenta que el Imperio Romano destruyó el templo, el segundo templo, que existía cuando nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Dicho templo había sido construido, ya que el primer templo había sido destruido por los babilónicos, el templo que creó el rey Salomón. Ese templo aparece en las evidencias de la historia romana, la existencia y la destrucción de este segundo templo. También nos damos cuenta que la promesa inicial que Dios le hace a Abraham es una promesa enfocada en que algún día su descendencia llegaría a ser una nación. Algo que no pasó sino hace pocos años. En 1948 es que la nación de Israel es creada. Es decir, una promesa que se cumplió a pesar de todos los exilios que vivió el pueblo de Israel. Ahí tenemos evidencia histórica. ¿Cuál es la evidencia histórica? La nación de Israel existe hoy día. Jerusalén es su capital. Nos cuenta la historia bíblica que este pueblo de Israel, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, no lo aceptó. Después del exilio del pueblo judío por todas partes del mundo, una vez que se crea la ciudad de Israel, que muchos de ellos regresan, millones de judíos vuelven a la nación de Israel, nos damos cuenta que ellos aún no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías.
Es decir, lo que está escrito en el Nuevo Testamento es palpable hoy día. Vamos a Israel y estadísticamente nos damos cuenta que el pueblo judío lleva la religión judía en más del 80% y un 15% sigue en la religión musulmana. Es decir, es minoría los judíos que han aceptado a Cristo a pesar de que ellos estaban exiliados en países que vivían el crecimiento del cristianismo. Es decir, no es mentira lo que está escrito, que ellos no lo aceptaron. No es mentira que el Imperio Romano dominaba al pueblo judío en los tiempos que nació y falleció y resucitó nuestro Señor Jesucristo. El templo fue destruido y existen evidencias históricas de todo esto, de profecías que aún estamos viviendo reales y concretas. La historia no miente, la nación de Israel hoy día existe, el pueblo de Israel está volviendo y el pueblo judío aún no ha aceptado a Cristo tal cual aún se encuentra escrito en las Sagradas Escrituras. La historia no miente, la historia confirma la existencia de todo el acontecimiento, digamos, histórico-social que está en las Sagradas Escrituras. Otro punto que lo voy a tomar por mi experiencia personal, pero sé que va a ser muy importante para analizar la capacidad de nuestro Dios, ese omnisapiente, y es la parte de la literatura. El libro que más se ha vendido y que más ha sido transcrito en el mundo de la literatura se llama 100 años de soledad. Las personas que hayan leído este libro saben que 100 años de soledad lo que hace es caracterizar muchas historias bíblicas, cambiarles el estilo y un toque de fantasía de Gabriel García Márquez, que escribió este maravilloso libro que yo lo leí. Realmente es uno de mis libros favoritos, pero me doy cuenta que no es más que la personificación de muchísimas historias bíblicas. Gabriel García Márquez era un hombre de gran intelecto, de gran estudio, de mucho recorrido, era periodista. Las historias bíblicas fueron narradas en gran parte por pescadores, por pastores de ovejas, por personas que quizás no tenían ese estudio intelectual del conocimiento del lenguaje y de la escritura. Pero aún así, y quiero que esto lo tengan presente, el mundo de la literatura es uno digamos que de los espacios donde más personas ateas existen. Y aún así, este gran número de lectores hicieron a 100 años de soledad el libro más grande de la historia de la literatura, fundamentada en historias bíblicas. ¿Por qué? Porque el libro más grande y más vendido no en la historia de la literatura, sino en la historia del hombre, son las Sagradas Escrituras. Espero que hayan tomado, digamos, esta experiencia que les hablo, o este ítem de la literatura, para darnos cuenta que aún el hombre más grande de la escritura, que podemos decir, o uno de los hombres más grandes de la escritura, y el libro más grande de la escritura del ser humano, es fundamentado en este libro, el cual inspiró Dios, y por tal motivo es el libro más leído y más vendido a través de la historia. Una asemejanza, una personificación de muchísimas de las historias bíblicas. Los que no han leído el libro, léanlo y se darán cuenta que 100 años de soledad no es más que la personificación y el arreglo de muchas historias bíblicas conformadas para hacer una gran y bonita historia, pero fundamentada en un libro escrito por Dios. De allí que sea el libro más vendido. ¿Por qué? Porque las historias que están en la Biblia nadie más pudo haberlas escrito, porque no fueron inventos, fueron vistas, fueron observadas, fueron historias que están narradas de la experiencia, de las vivencias de las personas que las narraron y que las plasmaron en este libro maravilloso. El cuarto parámetro con el cual demostramos lógicamente con las cosas del hombre de que la Biblia es un libro escrito por Dios real, con millones
de cosas establecidas en la lógica del hombre, no solo en fe, no solo en fe. Porque si me voy a la fe, es grandísimo todo lo que tendríamos que decir de este libro. Estoy hablando solo de la lógica del hombre. Conocimiento avanzado que se nos reveló. Carga histórica y geográfica que se nos reveló. Historias maravillosas y asombrosas que el hombre nunca pudo haber inventado y que tomaron como base para escribir los libros más grandes de la literatura, fundamentadas en este gran libro. Y vamos a tocar un punto que es muy profundo, muy profundo. Y sé que muchas personas van a tomar en cuenta este punto porque es un punto aclaratorio magistral para entender el poder que tiene este libro y lo lógico que es este libro con la vida del ser humano. Y este es el carácter que nos lleva a darnos cuenta que no es como muchas personas dicen, no es como muchas personas creen, que este libro fue creado por personas para dominar las masas, para guiar las masas, para tener control de las personas ignorantes y pobres. Falso, esto es una herejía, esto es totalmente hereje. El premio, el galardón más grande que se obtiene al vivir una vida conforme a la palabra de Dios es un cupo en el cielo, es un lugar en el cielo. ¿Y saben cuántas personas realmente hoy día se irían al cielo? Muy pocas. Este camino bíblico para llegar al cielo tiene muchísima dificultad. Si fuera un libro para atraer feligreses, para llamar personas, para que las iglesias se llenen, para dominar y muchas de estas cosas, hablo de la Biblia, no hablo de iglesias ni de pastores, si lo hacen o no lo hacen, ese no es el tema de hoy. Hablo de lo que la Biblia realmente nos muestra y nos explica. La Biblia nos muestra que el camino al cielo es un camino que al hombre se le dificulta porque el hombre no quiere ligarse, no quiere unirse, no quiere vivir estos mandamientos. Es decir, si fuera un libro hecho por hombres para dominar, para conquistar, todo fuera fácil para cumplir los objetivos de la Biblia, y es totalmente lo contrario. Es difícil, es complicado para el hombre normal que no tiene revelación y que no se ha entregado a Cristo obtener este galardón final que es el camino del cielo. Y en vez de ganar masas y buscar masas, la Biblia hoy día está en contra de las masas y de los grupos más grandes que se están creando. ¿Por qué? Porque el hombre quiere llevar una vida conforme a sus ideales, conforme a sus sentires, no conforme a este libro. Y este libro es la única oposición que existe a todas esas nuevas costumbres, a todas esas nuevas ideologías que se están formando en el mundo a través de los medios de comunicación, a través del internet, a través de las ideologías de género y millones de cosas que hoy día es la palabra de Dios, porque ese libro es la palabra de Dios, está opuesta a todas estas cosas. Si fuera un libro manipulado por hombres, llevado por hombres para liderar masas, para obtener cada día más y más y más personas y dominarlas como mucha gente cree, que nos tienen embobados, que nos tienen atrapados, es falso, es todo lo contrario. Muchas personas no se atreven a llegar a los pies de Cristo porque creen que no son capaces de seguir toda esta estructura de mandamientos, de lineamientos, de cosas, de sana doctrina que contiene este libro. Este libro es la muestra de que Dios no se rige por las emociones del ser humano, que Dios es soberano, que Dios maneja todas las cosas conforme a su conocimiento, a su entendimiento, y siempre, absolutamente siempre, para el bien del ser humano. No existe un consejo, no existe una guía en la palabra de Dios que nos lleve al camino del mal o a cometer un error. Todo nos guía a llevar una vida en santidad correcta, en crecimiento, en avance, en evolución. No es a que tenemos que ser pobres y mediocres, es totalmente falso.
las personas que empezamos una vida en Cristo, empezamos a manejar mejor nuestras finanzas, empezamos a manejar mejor nuestros espacios, a rendir más en nuestros trabajos. Esto nos abre posibilidades inmensas en el mundo normal. Es totalmente falso que este libro está hecho para dominar, que este libro está hecho para controlar. Es todo lo contrario. Son muy pocas las personas que se están alineando a este libro extraordinario, escrito e inspirado absolutamente por nuestro Dios. Así que aquí tenemos 4 puntos muy importantes a través de la lógica del hombre, a través de las cosas palpables del hombre que demuestran que las Sagradas Escrituras, que la Biblia es un libro inspirado por nuestro Dios absolutamente. Espero que haya sido de edificación, espero que les sirva a muchas personas para reflexionar sobre cómo mirar este libro de ahora en adelante, y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, la atención prestada, y seguimos abriendo los ojos espirituales a través de este espacio. Dios me lo bendiga, la paz del Señor esté con ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.